Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Ya arrancamos la segunda fase con análisis y entrevista de esta jornada en el jueves 16 de diciembre del año 2021. Vamos a hablar esta noche acerca de las últimas decisiones del Tribunal Supremo Electoral. El registro de ciudadanos informó que queda cancelado el partido UCN y que se ha comenzado ya el proceso de cancelación de Prosperidad Ciudadana y también de la Unidad Nacional de la Esperanza. De eso vamos a hablar en breve. Antes saludamos a Cristian Castillo, que como todos los jueves está con nosotros acá en el SAT. ¿Qué tal, Cristian? Mario, buenas noches. Pues empiezan a calentar motores los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral, y ya el año preelectoral pinta con estas primeras decisiones, Mario, de que va a ser muy intenso. Ya el 2022, usted lo ha dicho, es año preelectoral. En enero del 2023 el Tribunal Supremo Electoral tendrá que convocar a elecciones generales, así que en enero de 2022 se precalienta la cosa, ¿no? Porque es año preelectoral. Bueno, pero vamos a hablar esta noche de estas primeras decisiones que ha tomado el registro de ciudadanos, y para hablar de esto, de la cancelación de UCN y el proceso que se ha iniciado para cancelar la Unidad Nacional de la Esperanza y también el partido Prosperidad Ciudadana, nos enlazamos a esta hora de la noche con Marvin Flores, analista en temas políticos y de transparencia, y también con Alejandro Quinteros, analista político, y José Carlos Ortega, analista político. También a los tres, bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches. Ingeniero Ortega, iniciamos con usted. Hay que recordarle a la audiencia que inclusive antes de la convocatoria de elecciones generales del 2019 había por lo menos 9 partidos con procesos de cancelación. Sin embargo, ha pasado más de 2 años y hasta la fecha de esos 9 partidos ninguno ha sido cancelado, y en el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza suma un proceso más de cancelación. La cancelación de los partidos en Guatemala no es inmediata, ingeniero. ¿Cuál es la expectativa de que estos partidos realmente sean cancelados antes de la próxima convocatoria de elecciones generales, que podría otra vez suspender la cancelación definitiva de estos partidos? Gracias, buenas noches, Mario, Cristian, y a la teleaudiencia y los compañeros Alejandro y Marvin. En realidad uno tiene que analizar caso por caso. Uno no podría dar una respuesta de cuáles o de que todos los partidos que han entrado en proceso de cancelación van a estar cancelados. Como bien recordaba Cristian, son varios los partidos con una posible amenaza de proceso de cancelación o de cancelación. Y ahorita pues apenas vimos 3 partidos en este momento que fueron los que resultaron en las noticias hoy, que todos son por diferente causa, no todos tienen la misma causa, ¿verdad? Entonces, como no tienen la misma causa, no pueden seguir el mismo proceso. Cada uno de ellos tendrá todo el proceso, la ley a su disposición, ya sea en contra o a favor de ellos, para seguir el proceso de amparos, todo el proceso administrativo que tiene que vivir cada partido. Interesante porque en cada uno de los que salieron hoy hay distintas causas, y pues resulta muy interesante el proceso de la UNE, porque ya hay una supuesta respuesta a la razón de ese inicio del proceso de cancelación, que no va a ser solo en ese. Nos vamos a encontrar con varios partidos que no van a poder realizar asambleas, y por lo tanto sus comités ejecutivos van a pasar el periodo de los 3 años que permite la ley, y van a iniciar procesos de cancelación. Pero para eso el proceso administrativo es largo, y recuérdense ustedes que llega hasta los amparos en la Corte de Constitucionalidad, donde los partidos fuertes, con buenos abogados, ya sea y el dinero para poder mantener esos procesos, lo van a llevar hasta las últimas consecuencias. Un partido es un activo político, pero es un activo que mueve muchos intereses, y seguramente vamos a ver procesos largos. Yo no lo veo como un proceso expedito en este momento. Y precisamente voy a agarrar esa última frase de José Carlos Ortega en cuanto
a un activo político. Y si uno ve, por ejemplo, de los 3 partidos que hoy han hecho noticia, UCN, Prosperidad Ciudadana, pues no nos hace mayor sentido. Bueno, UCN sí están integrantes o exintegrantes en la Junta Directiva del Congreso. Pero si uno habla de la UNE, vaya que es un activo político, Marvin Flores. Ahí confluyen muchos temas. Un partido grande, con estructura, el más grande que ha sobrevivido a este siglo XXI. El tema, nos guste o no, de la influencia de Sandra Torres y este resurgimiento que tuvo hace como 2 meses en la escena política. O sea, ¿cómo ves, Marvin Flores, el tema de la UNE? ¿Realmente podrá llegar más allá de la convocatoria del 2023 y quedarse ahí y participar? ¿O se nos va al cementerio antes? ¿Cómo ves este tema? Bueno, yo creo que, y José Carlos creo que daba la clave ahí, y es precisamente lo que yo iba también a comentar. Y a mí realmente me parece un teatro, por no decir un show, del Tribunal Supremo Electoral. Este tipo de decisiones que ellos anuncian con estos 3 partidos tuvo que haber sido mucho antes. Nosotros hemos sido testigos como ellos han cancelado o han bloqueado procesos de partidos emergentes, digamos, o jóvenes, con gente joven, con gente diferente y no con gente reciclada. Por ejemplo, si uno revisa la página del Registro de Ciudadanos, la parte de organizaciones políticas, uno ve ahí partidos políticos que recién acaban de empezar a formarse, ya sea como comité promotor o como ya como partidos afiliando, digamos, como en proceso de afiliación, que llevan una cantidad enorme de afiliados versus otros que han quedado atrás porque el tribunal ha dictado algún tipo de medidas administrativas que han retardado los procesos. Entonces, básicamente, yo lo que podría decir, no solo en relación a la UNE, sino en relación al sistema, a los comités pro formación, a los partidos que están afiliando, e incluso a los actuales que ya son partidos como tales que no les han permitido hacer asambleas, como en este caso, que le devuelven el control a la señora Torres del partido, pero no le permiten hacer asambleas porque el comité ejecutivo está desintegrado y tampoco pueden hacer trámites porque tienen una deuda y unas multas en el Tribunal Supremo Electoral, que es otra información que también circuló el día de hoy. Entonces yo lo que veo acá es que lo que hay es un juego bastante perverso por parte del Tribunal Supremo Electoral, que no responde a la agenda del Tribunal Supremo Electoral, que responde a una agenda que viene de fuera del Tribunal Supremo Electoral. Yo lo puedo decir con toda la certeza del caso, el Tribunal Supremo Electoral es una institución coaptada en este momento, como lo es el Ministerio Público. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de los propios magistrados, algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen títulos falsos o hay presunción de títulos falsos, igual que la propia fiscal general de la Nación. Entonces, yo lo que veo más allá del tema de la UNE, más allá de UCN, es que por qué también dan tan tarde este tipo de resoluciones. Yo lo que creo que va a pasar, al menos en el caso de la UNE, como lo decías bien, Mario, es un partido grande, es un activo fuerte, digamos, a nivel territorial, tiene mucha estructura territorial, fuerza de tierra, como normalmente se le llama, que eso es lo que ahora va a predominar en estas elecciones en función de ciertos controles a la campaña electoral y al financiamiento en cuanto a la campaña de aire, es decir, a las grandes publicidades en medios de comunicación. Yo lo que veo es que es una estrategia simplemente decir estamos tratando de hacer algo. Este tema seguir amparo tras amparo. La señora Torres ha dado muestras sobradas de que ella puede retorcer mucho del tema judicial, el tema electoral, y creo que ellos van a llegar a la convocatoria, como bien lo decías al inicio, de elecciones sin ser cancelados y poder participar, y siendo nuevamente un comodín político, porque sabemos que la señora Torres no puede ganar elecciones porque ya está demostrado, sino simplemente ser un comodín para que gane alguien más, no porque voten a favor de ese candidato, sino en contra de él. Ahora, licenciado Quinteros, la tendencia en las últimas 3 elecciones generales de este país ha sido a definir en los juzgados quién puede y quién no puede competir en elecciones generales, e igualmente ahora empezamos a ver que para el 2023 pareciera que va a ser el cuarto evento electoral en donde los jueces decidirán quiénes son candidatos, quiénes no, qué partidos correrán y cuáles no. Pues es algo que ha sucedido porque nosotros tenemos dentro de nuestro sistema electoral una
una ley con demasiadas áreas grises. Y precisamente en este tema del régimen sancionatorio es uno de los lugares en donde podemos verlo más claramente. Recordemos que en todo régimen sancionatorio siempre se tiene que ir pues de la sanción o amonestación más baja hasta la más alta. En la ley electoral existe la amonestación, luego está en las multas, la suspensión de partidos políticos, hasta llegar a la cancelación. Por ejemplo, en este caso de la UNE se habla de que es por no tener integrado el comité ejecutivo y tendría que haber pasado primero por una suspensión, porque existe la suspensión cuando no se ha formado, cuando no se tiene conformada la organización legal que la ley misma electoral y de partidos políticos exige que cierta cantidad de estructuras legales en municipios, departamentos y a nivel nacional, y si no está esto conformado, pues tendría que haber venido una multa. Acá tenemos, una suspensión, acá tenemos directo una cancelación, y la UNE pues tiene 30 días para responder y luego el tribunal se tomará su tiempo para resolver y pues pasará lo que pasó con la UNE, que con la UCN, que llegó a la cancelación. Pero voy a que hay demasiadas áreas grises. Entonces, ¿qué pasa? Que el Tribunal Supremo Electoral puede tomar una decisión, pero cuando esto se va por amparo a la Corte de Constitucionalidad, los jueces constitucionales pueden ver otra cosa, pueden creer que la cancelación no estaba dentro de las causales específicas o que tuvo que haber habido otro tipo de apercibimiento antes, y ahí es donde está el problema, ahí es donde radica el problema, y pareciera a veces que hasta los procesos se hacen de esa forma para que en algún momento los partidos salgan librados. La UNE no es primera vez que se enfrenta a un proceso de estos, ya en 2017 se enfrentó a uno primero y se quedó en el registro de ciudadanos, a nivel registro de ciudadanos, luego en 2020, el año pasado también, y se quedó en nada, en un impasse esa cancelación, y ahora pues un tercer proceso. Y pues no va a avanzar, pero el gran problema, si llega a avanzar, son esas áreas grises, porque más adelante pueden dar pie a que se juegue la balanza para cualquier lado. Y no hay certeza, que es lo que la ley debería de dar, certeza tanto para el sistema como para nosotros los ciudadanos, que somos parte del sistema político. Ingeniero Ortega, para ir por partes e ir entendiendo cada proceso en particular, usted lo refería en su primera intervención, el caso de la UNE es particularmente interesante, puesto que la UNE está pasando por una disputa interna que recientemente se libró en los juzgados, y la señora Sandra Torres recuperó la Secretaría General del partido. Pareciera que internamente la otra facción del partido pues llega a la conclusión que hacer renunciar a por lo menos 7 miembros del Comité Ejecutivo Nacional puede convertirse en un mecanismo de boicot interno, toda vez que la ley electoral y de partidos políticos establece como órgano permanente del Comité Ejecutivo Nacional debe estar integrado como mínimo con 15 miembros, con 15 integrantes. Actualmente solamente tiene 14, y la misma ley establece que las asambleas nacional y municipales, específicamente la nacional, debe ser convocada por el comité ejecutivo, no por el secretario general. Estamos en un caso no contemplado por la ley, y usted refería que hay otros partidos que van a tener la misma suerte. ¿Cómo darle salida a un caso como este, en donde, como le digo, pareciera que la ley no tiene contemplado este caso en particular? Sí, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con la ley electoral, ¿verdad? Que tiene demasiadas áreas grises, como bien señalaba Alejandro. Un tanque de pensamiento recientemente, junto con una de las instituciones de veeduría ciudadana, expuso que la ley electoral y de partidos políticos vigente, modificada a partir de 2016, con justamente el diputado Taracena, de presidente del Congreso, hicieron esta reforma, y que tiene por lo menos 70 errores que no son fáciles de subsanar.
esos 70 errores se traducen en esta clase de situaciones. O sea, porque, o sea, ¿quién es primero, no? ¿El comité ejecutivo o la asamblea? Entonces, justamente cuando ustedes se dan cuenta de la información que está saliendo, la propia, el partido UNE genera ahorita asambleas municipales para poder generar las departamentales y así generar la Asamblea Nacional, que esa es otra forma de empezar las reuniones, ¿no? No se ve fácil, pero esto se va a pelear por todos lados y algún tribunal va a tener que darse cuenta de que hay un error, como por ejemplo el error que la mismo Registro de Ciudadanos tiene cuando le da 30 días para responder acerca del comité ejecutivo, pero no se pueden realizar asambleas en menos de 2 meses. O sea, es imposible, porque uno tiene que mandar las asambleas municipales, después las departamentales y después la nacional, y esto se genera en un periodo de por lo menos 60 días. Entonces, independientemente de si nos gusta o no nos gusta la UNE como tal, como ideología, o como las personas que han pasado por ahí, nos damos cuenta que la propia ley tiene errores. Y ese creo yo que es el punto en el cual deberíamos de enfocarnos la ciudadanía, porque los ciudadanos nos enojamos, estamos listos para prender fuego, para criticar y decimos, sí, que cancelen la UNE porque no nos ha dado nada bueno. Y muchos tendrán razones para decirlo correctamente. O la UCN con el candidato que se declaró culpable en los Estados Unidos, y esto también genera esa tensión. Pero en realidad los partidos políticos no deberían de ser eso. Independientemente de los resultados o el comportamiento de sus miembros, de sus afiliados, de las autoridades que han sido electas por el partido, son instituciones de derecho público. Y esas instituciones de derecho público deberían permanecer antes que las personas. Entonces, nuestra ley está tratando de castigar a las instituciones y no va en busca de las personas que están representando a los partidos. Y por eso, pues, retomar, ¿no? En parte, el clamor ciudadano de que por lo menos los diputados sean electos por nombre y apellido, o sea, que quitemos esas listas, porque el enojo de los ciudadanos es tan grande que termina diciendo, mire, ¿sabe qué? Terminemos con ese partido. Ahora, todos sabemos, y lo oímos en los medios, que la señora Sandra Torres tiene a su disposición otros 2 partidos pequeños y que está trabajando para ver si no le funciona con la UNE. Y los disidentes actuales de la UNE ya están en pláticas con otros partidos para correr por ahí. O sea, no estamos depurando a las personas, sino que lo que estamos haciendo es cortando instituciones de derecho público. Y precisamente ese tema, Marvin Flores, digamos, si uno visualiza el panorama, uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con la parte o la facción que ahora se dice antisandrista? Y ahí hablamos de caras muy, muy reconocidas, Carlos Barreda, Orlando Blanco, digamos, Jairo Flores, que han sido, digamos, las caras más visibles de la bancada. ¿Qué va a pasar con esa facción? Y si uno ve el caso de UCN, pues ya desde el 2007, cables de Wikileaks, del entonces embajador Steven McFarland, catalogando el partido como un partido de ideología narco, su máximo líder ya confesó en Estados Unidos que tenía relacionamientos con estos grupos criminales de trasiego de droga, y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué UCN contiende en 2019 y saca un muy buen número de diputados como bancada? Cuando uno ve todo esto, uno parte precisamente de la premisa que dice José Carlos, no estamos viendo en reformar el sistema para tener mejores partidos, porque las mismas personas se van a seguir reciclando y metiéndose a otros partidos. Sí, mira, es un tema, digamos, recurrente, diría yo, de varias elecciones para acá. Es decir, si hacemos un análisis no tan largo a nivel histórico del 85 para acá, obviamente cada vez lo que ha existido es una mayor captura del dinero, literalmente, del dinero a la democracia. Es decir, normalmente si uno ve en los informes que nosotros hicimos como Acción Ciudadana, como mirador electoral, y uno ve, por ejemplo, el costo del voto, en Guatemala es superior casi que a cualquier país de América Latina.
cuando uno suma todo lo que invierte cada partido político y lo divide dentro de la cantidad de votos recibidos. Entonces, ha habido un sistema perverso que prácticamente colapsó con el gobierno del Partido Patriota. Sin embargo, ahorita, después de la salida de la CICIG, bueno, más que de salida, de expulsión, este sistema ha recobrado nueva fuerza, nuevos bríos. En esa alianza, precisamente, entre el presidente Yamatei y la señora Torres y otros actores ahí que se perfilan como candidatos o candidatas a la próxima elección. Entonces, estamos cayendo nuevamente en ese círculo perverso de financiamiento y captación de votos, y eso explica un poco lo que tú preguntabas a manera de pregunta generadora, Mario, que es el tema de por qué UCN saca tantos votos. Bueno, veamos cuánto invirtió, ¿verdad? Y a quiénes puso de candidatos, ¿verdad? Entonces, pero yo, antes de eso, que lo que quería mencionar un poco con el tema de la UNE, y no lo menciono solo por la UNE, porque puede pasar con cualquier otro partido, es que fíjate que la ley electoral sí prevé otro sistema, otro mecanismo de convocatoria a asambleas, y es a través de la mayoría de los secretarios departamentales. Hay que ver también en los estatutos, en este caso específico, sí, de la UNE, si en los estatutos se prevé algún tipo de esta situación. Yo conozco un par de casos en los que sí se preveía, por ejemplo, y en el caso de la ley electoral sí establece que si no es el comité ejecutivo, digamos, convocado por el secretario o secretaria general, puede ser a través del 75% de los secretarios departamentales o secretarias departamentales, si no estoy mal. Entonces sí hay mecanismos, digamos. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo Electoral, y aquí voy nuevamente, primero no es supremo, porque ya lo hemos visto, ¿verdad? Un juez de cualquier instancia ordena al tribunal, que teóricamente es supremo, que haga tal o cual cosa. Por ejemplo, la señora Torres en su tuit hoy decía que ella estaba autorizada por un juez a hacer una asamblea nacional, pero quien la califica, quien la verifica es el Tribunal Supremo Electoral, entonces es totalmente contradictorio. Entonces no hay supremacía del tribunal, para empezar. Y segundo, el tribunal ha fallado demasiado, y creo que no es solo esta administración del Tribunal Supremo Electoral, sino varias que yo he visto a lo largo del trabajo que hemos desarrollado, que les falta el tema de capacitación. Digamos, ellos salen a capacitar, bueno, acaban de ir a Washington, pues estuvieron en la OEA, etcétera, viajando y todo, pero ¿por qué no hacen lo mismo ellos a lo interno del país con los partidos políticos para prever este tipo de situaciones? Porque finalmente ellos son un facilitador, un administrador de los procesos electorales, pero también un capacitador, y eso falta mucho, digamos, sobre todo con las reformas que mencionaba el ingeniero Ortega del 2016 en el tema de financiamiento. Yo he conocido casos de varios partidos, grandes o pequeños, que han sufrido un montón de problemas por el tema de reportes financieros, pero porque la asesoría también del tribunal hace falta, y ellos no debieran adoptar el papel de policía o de fiscal, sino de facilitadores de los procesos electorales, que finalmente para eso están constituidos según la propia Constitución y el espíritu del decreto que creó al Tribunal Supremo Electoral en el año 85. Licenciado Quinteros, ya la discrecionalidad de la aplicación de la ley electoral y de partidos políticos desde el 2019 levantaba múltiples posicionamientos de sectores que veían cómo para unos se interpretaba de una forma y para otros de manera distinta. Y esto lo planteo porque ya en las intervenciones anteriores se ha referido que mucha de la clase política albergada actualmente en partidos que están con procesos de cancelación podrían en el 2023 buscar su reelección con otras organizaciones. Hemos visto cómo algunos diputados actualmente de bancadas como las que se están cancelando han aparecido en asambleas nacionales de otros partidos, portando inclusive ya la camiseta de estos otros partidos. ¿Cómo enfrentaremos en el 2023 la inscripción de candidaturas como estas cuando la actual ley electoral y de partidos políticos establece que es prohibido para un partido inscribir a un diputado que busque la reelección y haya sido electo con otro partido, lo que comúnmente se ha denominado transfugismo? Así es, esto está regulado en el artículo 205 ter de esta ley electoral y de partidos políticos, y ha sido muy cuestionable la forma en que se ha aplicado. Pues en las elecciones pasadas vimos casos, por ejemplo, de posibles fraudes de ley que realizaron algunos personajes para poder participar, y me refiero, voy a decir específicamente,
en mi opinión, cuáles casos podrían haber quedado ahí adentro, y es Andrea Villagrán y Paul Rier. Ambos eran parte del bloque Todos, pero para poder brincar esta cuestión del transfugismo no renunciaron a su bloque. Uno de ellos, Brier, participó como candidato infructuosamente al Parlamento Centroamericano con Encuentro por Guatemala, y Villagrán con el Partido Bien al Congreso de la República, y sí fue electa, y se le dejó tomar posesión, se le dejó correr y se le dejó tomar posesión. El artículo del transfugismo hay que verlo desde varios puntos de vista. Uno, pues, tiene un punto de vista negativo porque limita los derechos políticos, porque ahí entonces cabe la pregunta de quién es la curul, del ciudadano que quedó electo o del partido político. Y si es del ciudadano, no tiene razón de ser el transfugismo. El ciudadano debería tener la libertad para poder cambiarse, guste o no, de partido político. Si es del partido, la curul, entonces está limitándose los derechos políticos que están en la misma Constitución, específicamente el de elegir y ser electo. Ahora bien, sí va a ser un problema, porque a la hora de quedar tantos partidos políticos cancelados y con la gran cantidad de representantes que estos tienen, solo entre la UCN y la UNE que hoy estamos platicando, estamos hablando de más de 70 legisladores, casi la mitad del Congreso de la República. ¿Qué va a pasar con ese artículo? Porque ese artículo de transfugismo tiene dos párrafos. El primero habla justamente de que el legislador no puede renunciar, y si renuncia sigue siendo legislador, pero no puede seguir participando como presidente en comisiones o en junta directiva. Es muy puntual y bastante claro. Pero el segundo es el que habla de que los partidos políticos no pueden recibir a alguien que fue electo por otro partido. Ese, a mi criterio, es el que ha fallado de esa parte, porque no se ha aplicado bien. Si se llegara a aplicar como tal, abarcaría tanto a los que renuncian como a los que son parte de partidos cancelados. Entonces cerraría mucho las puertas a la participación de muchos. No me extrañaría ver que se pusieran de acuerdo en cualquier momento los señores diputados y cambiaran algunos párrafos de ese artículo, o quizás incluso que lo llegaran a quitar si viéramos esta avalancha de cancelaciones o la afectación por lo menos de esos partidos que están en un problema tan específico, o en algún caso que existieran algunas negociaciones con el actual Tribunal Supremo para que en el caso de las cancelaciones fallara de forma diferente a las renuncias, cosa que no debería ser así. Ahora bien, José Carlos, ya digamos, hemos hablado un poco de esto y sin caer en el cliché de candidato a algún puesto de elección popular, vamos a ver entonces en el preámbulo de este 2023 electoral y 2022 preelectoral, vamos a ver esta frase tan de político, la politización de la justicia y judicialización de la política. O sea, al final, como decía Christians, van a ser los tribunales y los jueces los que van a dirimir esto, porque estamos hablando de dos organizaciones UCN. Bueno, UCN ya pareciera que ahí Calavera, Cruz y Camposanto, dicho coloquialmente, pero la UNE, estamos hablando de un caudal político y de un activo político para nada despreciable. Sí, gracias, Mario. Yo creo que hay varias cosas que podemos analizar y que en un simple programa como hoy, ¿verdad? No podemos ver todo el horizonte. Yo te voy a poner otro ejemplo. ¿Y qué pasaría si pensáramos un poquito más allá y dijéramos que todos estos procesos de cancelación son realmente una extorsión para mantener unido graníticamente los votos de la alianza oficial? O sea, ¿por qué no? ¿Sí? O sea, te ponen la espada enfrente y te dicen, mira, ¿sabes qué? Te voy a resolver el clavo, pero tenés que seguir votando con nosotros. ¿Sí? Es una cosa que puede pasar. Sí, vamos a seguir viendo la judicialización de la política y la politización de la justicia, desgraciadamente. Yo creo que los dos temas más importantes que los guatemaltecos deberíamos enfocarnos
son la justicia en este país, que realmente no hay justicia en este país, o sea, lo que hay es una injusticia permanente y eso no permite que un desarrollo de los guatemaltecos, no permite que haya más inversiones, más empresas y por supuesto lo que es el fin, que haya más trabajo y que podamos vivir en paz. ¿Sí? No hay justicia. O sea, para dirimir un pleito, yo tengo mi dicho que, o sea, por ejemplo, si tenemos un accidente de carro en la calle, hoy por hoy, realmente lo arregla uno porque encuentra uno a otra persona del otro lado con la cual se puede arreglar. Pero si uno encontrara del otro lado, o sea, el que lo choca uno, al que uno choca, un energúmeno y que empieza a amenazar y todo, uno se queda callado y mira cómo resuelve o le paga si es que uno lo tiene que pagar. O sea, realmente justicia no hay en este país. Ese es para mí de lo más importante. Y como la justicia en este país depende muchísimo de qué diputados están para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados de las salas de apelaciones y otras cortes de igual calidades, que por cierto, ¿verdad? Llevamos 2 años con 2 meses de no elegir a dichos magistrados, nos damos cuenta de que realmente necesitamos tener mejores representantes y que esos representantes sean realmente que tengan esa cuentadancia y comunicación permanente con aquellos que los han elegido. Y para eso necesitamos cambiar la forma de asignar las curules, de elegir a los diputados para que estos vayan directamente en representación del pueblo. Y ahí, insisto, es elegir por nombre y apellido a los diputados y que ahí entonces nosotros les podamos pedir cuenta a las personas cuando votan equivocadamente y que entonces estén ellos en una... o sea, estar siempre dando cuentas pues representando, como se puede decir, gobernando en favor de la gente y no en favor de un comité ejecutivo nacional que le puede sacar en cualquier momento. Entonces yo creo que esos son los 2 temas básicos en los cuales nos debemos enfocar. Pero sí, mientras eso no exista, la politización de la justicia y la politización de la política van a ser 2 armas importantes para quitar enemigos y poner aquellos que nos interesan, porque bien lo has dicho tú, o sea, o no recuerdo quién, también creo que Marvin lo decía, o sea, para situaciones similares había interpretaciones diferentes en el proceso anterior, ¿sí? O sea, con finiquito, sin finiquito, con proceso, sin proceso, hubo unos que participaron y otros que no participaron. Entonces, de esa manera yo creo que sí es importante esos 2 temas, tenerlos claros para poder empezar a realizar los cambios. El cambio a la ley electoral de 2016 fue un fracaso y ese fracaso lo tenemos que resolver. Tenemos que ir directamente a la ley electoral para arreglar la mayoría de los problemas que quedaron ahí. Licenciado Flores, efectivamente la ley electoral establece lo que usted plantea, que con un porcentaje de de las estructuras territoriales de los comités ejecutivos departamentales pueden solicitar al Comité Ejecutivo Nacional la convocatoria a una asamblea extraordinaria, toda vez que la potestad de convocar asamblea nacional es específicamente del Comité Ejecutivo Nacional. Acá lo que vemos internamente es un autoboicot. Una de las facciones internas del partido ha tomado la estrategia de hacer renunciar a un grupo considerable de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional electo y prácticamente dejar al partido con uno de los órganos permanentes, el más importante después de la Asamblea Nacional, sin capacidades políticas y administrativas. Ya inclusive algunos de los diputados de esa facción han dado ya por muerta a la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Cómo lee usted estas declaraciones, teniendo en cuenta, como ya se ha dicho en este espacio, que se puede influir en la toma de decisiones judiciales al punto de que puedan retrasar los procesos hasta la convocatoria del 2013 y competir en las próximas elecciones? Sí, efectivamente, digamos, el caso de la UNE no es nada fácil. Yo también he escuchado algunos comentarios de algunos simpatizantes o allegados a este partido que prácticamente ya lo dan por muerto, pues, porque digamos, más allá del tema jurídico, también acordémonos que aquí puede haber una muerte jurídica, pero también política. Y cuando uno ve, por ejemplo, el tuit
bueno, primero el tuit de Mario Taracena el día de hoy y luego cómo responde la señora Torres. Uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el actual presidente y ella, si fuera presidenta, si ambos están respondiendo pues, con el hígado y digamos, si así son las vísperas, cómo serán las fiestas? Entonces, digamos, hay también una muerte política y un desgaste ya, no solo de ella, que ya lo tiene acumulado en ya varias elecciones, no solo cuando se divorció del esposo y se casó con el pueblo, o sea, digamos, hay todo un desgaste ahí, que más allá del tema jurídico creo que ya no hay viabilidad. Y finalmente, alguien también hacía la pregunta, ¿cuál es el caudal de la UNE como partido, a nivel como estructura territorial, y cuál es el caudal de la señora como ella, o sea, como doña Sandra Torres, ¿no? Entonces también hay que hacerse esa pregunta porque hablábamos de que la UNE es un activo valioso, sí, pero ¿cómo? ¿A nivel territorial como organización o es por la figura de la persona? Entonces, yo creo que también hay que separar eso. Lamentablemente, en nuestro país hemos hecho que la política sea de caudillos y eso es un grave error. Digamos, si aspiramos a que nuestro país, nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, realmente sea lo que establece la Constitución, un Estado republicano, estamos muy, pero muy lejos cada vez que ponemos un caudillo enfrente de una estructura partidaria o de un nombre o de un eslogan, por ejemplo. Entonces, eso para empezar. Y en segundo término, yo lo que quisiera mencionar es que el Tribunal Supremo Electoral, por lo que se estaba hablando de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que no se han aplicado, la propia ley, en las propias últimas reformas a la ley electoral, se menciona que es tarea fundamental del Tribunal Supremo Electoral, del Pleno de Magistrados o magistradas, cada vez que hay una elección, sea consulta popular, sea una elección general, hacer una revisión de cómo funcionó esa ley, digamos, en la práctica, y proponer ciertas reformas a nivel del Congreso. O sea, es decir, dentro de las reformas se establece que la ley es perfectible. Sin embargo, la actual administración del Tribunal Supremo Electoral tampoco ha cumplido con ese mandato que está en la propia ley de someter a discusión qué falló en la última elección de lo que establece la ley electoral de partidos políticos. Entonces, lamentablemente tenemos un pleno de magistrados y magistradas que más allá de títulos falsos y eso, de verdad, muy poca gente conoce en este país de derecho electoral, y creo que ellos no son tampoco expertos, pero tampoco se necesita ser expertos como para convocar a la discusión de cómo debiera funcionar no solo la ley, sino también todos los demás procedimientos que establecen a nivel reglamentario, el tema de financiamiento, por ejemplo, el tema organizativo, el tema de capacitación, etc. Entonces, yo creo que sí tenemos un Tribunal Supremo Electoral totalmente deficitario, y ese es un gran riesgo para las futuras elecciones que, como bien lo decían ustedes, prácticamente se abren ya el próximo año como un año preelectoral y no digamos en el año 2023, que tendremos ya en mayo del 2023 la primera ronda de elecciones. Ahora ven, ya para ir cerrando, Alejandro Quinteros, por supuesto acá nosotros no somos ni jueces ni tenemos pruebas a la mano para señalar, condenar, sentenciar, pero digamos en el tema del partido UCN, pues no lo digo yo, lo dijo en su momento la Embajada de los Estados Unidos, que era un partido de ideología narco y su máximo líder, precisamente por relacionamientos con el narcotráfico, está preso en Estados Unidos. Entonces, digamos, ¿cómo evitar, cómo blindar a el Congreso de la República y el sistema de partidos políticos que llevan al poder alcaldes y diputados y pues no digamos presidentes, cómo evitar que el narcotráfico penetre esas estructuras? Porque ahí estamos hablando de un tema muy delicado, es el crimen organizado gobernando prácticamente. Sí, Mario, pues con la ley electoral actual es prácticamente imposible hacerlo. De hecho, es muy difícil hasta en aquellos países más desarrollados, las estructuras criminales transnacionales están e influyen institucionalmente, pero en donde existen marcos legales más claros y más sólidos de aplicación verdaderamente general, se evitan bastantes cosas, y a eso es a lo que deberíamos de apostar aquí en Guatemala, partiendo de nosotros mismos los ciudadanos, buscar que se genere un sistema electoral y de partidos políticos en el que se premie y se incentive la participación y no el cacicazgo, que se incentive
la democratización interna de los partidos políticos, eliminar el tema de del voto abierto en las asambleas, que únicamente favorece a los caciques que andan viendo quién votó por ellos y quién no, generar esos incentivos dentro del sistema. Ya la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso y su presidenta han dicho que va a ser difícil, que ya hay poco tiempo y que ya no se va a poder para las próximas elecciones. Está bueno que ya no se pueda para las próximas y nos las rifamos. Pero que dejen hechas las reformas para las siguientes, así como en su momento se reformó el tema del voto en el extranjero y fue aplicado posteriormente. Lo mismo debería de suceder con muchos otros cambios que hay que hacerla, incluso prácticamente hacerla de cero esta ley electoral, y si no la logra dar tiempo para aplicar en las próximas elecciones por puro tema práctico o por falta de voluntad, pues que quede ahí para las siguientes, pero no podemos seguir esperando, porque luego, como decía Marvin, los miembros del tribunal no se apuran a presentar reformas, a hacer lo que tendrían que hacer en el año postelectoral, y entonces nuevamente se va retrasando, y vamos a estar dentro de 3, 4 años teniendo esta misma conversación, y en un momento más crítico todavía. Entonces, la cuestión hay que tomarla hoy en las manos, nosotros los ciudadanos, y así como hemos salido a hacer fuerza para otras cosas, así como hemos hecho presencia en calles o en redes sociales, inclusive desde lejos viendo las sesiones del Congreso, así tenemos que seguir haciéndolo todos los días, porque el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Ingeniero Ortega, consideraciones en el caso del partido Prosperidad Ciudadana y sus conclusiones, por favor. Sí, muchas gracias. La verdad es que el caso de Prosperidad Ciudadana también tiene sus matices, ¿verdad? Como decía yo al inicio, cada uno de los partidos va a tener diferente acusación, diferente proceso, y pues ya vemos también que en el caso de Prosperidad Ciudadana, recientemente hay una acusación de corrupción. Pues el partido siempre estuvo ligado a una fuerte percepción de que sus líderes estaban involucrados en corrupción, pero ahora con el último caso, el caso Insibume, no sé si tiene otro nombre, todavía tiene un matiz más importante de ese tipo. Entonces, obviamente habrá que analizar el caso y ver cuáles son las razones y si esto se va a ir a los diferentes amparos, al diferente proceso. El proceso no es un proceso corto, es un proceso largo. Hay muy poca posibilidad de que esto se resuelva en poco tiempo. Realmente se va a resolver en poco tiempo para aquellos partidos que no ejerzan una defensa y todo el tipo de procesos que permite la ley para poder realizar. Entonces, en el caso específico de Prosperidad Ciudadana, pues sí, es un poco más débil. Yo también entendería que que parte del juego es tenerles amenazados para que los dos diputados puedan votar juntamente con la alianza. Y pues tenemos que esperar, ¿verdad? Pero el asunto es que sí tenemos que hacer una reforma al sector justicia y una reforma a la ley electoral, porque sí son dos pilares para que este país pueda desarrollarse y vivir en paz. Yo tengo una pregunta muy breve para Marvin Flores, ya nos quedan segundos, pero digamos la elección de 2011, 2015 y 2019, aunque en la de 2011 segunda vuelta no, siempre estuvo presente el fantasma de Sandra Torres. En 2015 sí participó y 2019 sí participó. Y las elecciones en los balotajes aquí se convirtieron en antivoto contra Sandra. En 2023, si sacamos de la ecuación una candidatura presidencial, ¿crees, Marvin, que podemos ya estar hablando de en una segunda vuelta poder realmente los guatemaltecos elegir entre proyectos y no estar votando en contra de? Yo creería que sí, yo creería que así es. Si ella sigue participando, va a seguir ese tema de antivoto y no elegir al mejor, sino al que está en contra de ella. Bueno, muchas gracias a los tres por haber participado. Feliz noche. Bueno, Cristian, se inaugura a poco de que inicie el 2022 el año preelectoral con estas decisiones, ¿no? Y será un año sumamente intenso ya por lo que se ha planteado esta noche, pero además, Mario, están por empezar todas las asambleas de todos los partidos, las asambleas ordinarias bianuales, así que veremos en el primer semestre del año entrante una actividad política muy intensa en las organizaciones políticas. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Ustedes en casa tengan una feliz noche.